aquí les comparto un hermoso relato de este gran sabio rabino llamado Shalom Arush y este libro que se los recomiendo grandemente, El Jardín de los Milagros. Escuchen esto. Él explica que existe un sinnúmero de historias que demuestran que el único problema que tiene la persona es que le falta emuná. Y hoy les quiero compartir este relato. Él explica que en cierta ocasión le llegó un judío proveniente de Persia. Y cuando él asistió a esa clase, él se emocionó de tal manera al ver al rabino y le contó por todo lo que él había pasado. Él explica que él era un comerciante pero muy exitoso y ganaba una fortuna y había adquirido muchos bienes inmuebles. En una época los bienes inmuebles en Persia se desvalorizaron completamente y entonces este comerciante perdió toda su fortuna y no solo eso, contrajo grandes deudas. En consecuencia, se sumió en un profundo estado depresivo y su tía al ver eso le mandó desde Israel el libro que se llama El Jardín de la Fe. Cuando este libro le llegó, él inmediatamente empezó a estudiarlo. Y así fue como empezó a entender y a ver que en realidad todo lo que le estaba sucediendo le pasaba por una razón. Y Hashem tenía un propósito grande para él. Entonces él empezó a dar muchas gracias por cada cosa que le pasaba. Ahora bien, en uno de los capítulos del libro El Jardín de la Fe, aparece una segulá. Y es una segulá muy práctica que resulta muy eficaz para mejorar una cierta situación o que sirve para proteger a una persona de algún daño. ¿Y en qué consiste esta segulá? Presta atención porque te puede servir a ti. Consiste en que hagas una hora de Ibodedut, que es plegaria personal, agradeciéndole a Hashem todos los días, no pidiéndole, no quejándote, sino agradeciéndole. Y lo vas a hacer por 40 días. Sí, 40 días consecutivos. Vas a hacer esto por una hora. Ciertamente se dice que vas a obtener grande salvación. O sea, vas a ver grandes cosas. Y ese fue, este comerciante se comprometió a hacer una hora de Ibodedut todos los días durante media hora en su idioma, en su propio idioma. Y dado que allí mismo también decía que a veces uno ve la salvación incluso antes de completar los 40 días haciendo Ibodedut. Por ejemplo, dice que él, ya cuando iba al día 14, él no vio nada, no vio diferencia, le entró la duda, él peleó con eso y siguió haciendo su Ibodedut. Llegó al día 20, no veo nada tampoco. Llegó al día 30, nada. Cuando llegó al día 39, escuchen esto, cuando llegó al día 39, recibió una llamada de teléfono de su mamá. Resulta que el comerciante había cerrado el teléfono celular debido a que todos los acreedores lo perseguían y su mamá lo llamó al teléfono de la casa porque no lo encontraba por su teléfono celular. Y le dijo que hacía ya varios días que alguien lo buscaba y no lograba comunicarse con él porque el celular estaba apagado. Le contó que este hombre estaba muy interesado en hacer un negocio con él. Al oír eso, el comerciante le pidió a su mamá que cuando aquel hombre volviera a llamar por teléfono, que le diera el número de teléfono del teléfono de la casa. Esto fue al final del día 39. El hombre lo llamó a la casa y empezó a detallarle los planes del negocio que tenía pensado hacer con él. Un negocio multimillonario y extremadamente redituable que le iba a saldar la mitad de las deudas y lo iba a poner en pie nuevamente. El comerciante le contó a este rabino que en ese momento él sintió tanta vergüenza a Hashem por no haberle creído, que se puso él muy triste. Después de ahí hizo otro 40 días más de Ibodedut.
vio más milagros y más salvación. Y después de ahí dice que hizo otros 40 días por tercera vez, pero esta vez era porque él quería obtener el mérito de llegar a la tierra de Israel y asistir en persona a la clase de Emuná de este rabino. En efecto, Hashem escuchó la plegaria de este hombre y él logró viajar de Israel haciendo escala a Turquía. Y una vez en Israel conoció a un alumno que también era persa, hablaba el mismo idioma, que fue quien lo llevó a la clase de este maestro, de este rabino. Y ahí fue donde él contó su historia. Este hombre hizo todo lo que estaba a su alcance por llegar a Israel y corrió gran peligro y todo. ¿Para qué? Para venir a la clase de Emuná, de fe, y recibir una bendición inmediatamente. Ya después que él hizo eso, él viene y se regresó nuevamente para Persia. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando nosotros fortalecemos nuestra emuná y empezamos a darle gracias a Hashem por todos los problemas que uno tiene, Hashem te escucha, ¿sí? Te escucha, porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es porque tenemos poca fe, tenemos poca emuná. Y esa razón, muchas veces que las situaciones negativas vienen a tu vida, no es porque tienes un karma y tienes que pagar, no. Es porque hay algo en ti que hay que cambiar. Hay algo en ti que necesita acercarte al Creador y necesita reforzar su emuná. Entonces, este rabino te enseña a que tú, cuando estás pasando por grandes situaciones malas, situaciones críticas en tu vida, agradécele a Hashem, a Hibodedut, aunque sea 30 minutos al día, para fortalecer esa fe. Agradécele por todas las penurias que estás pasando, por lo bueno y por lo malo, porque eso también, Gansu Letová, es para tu propio bien. Y haciendo Hibodedut vas a ver grandes milagros. Y ya saben, no es cuestión de quejarse, no es cuestión de estar pídele. Hashem sabe cuáles son tus necesidades. Es cuestión de acercarte a Él y agradecer. Shalom, shalom.